Buenos días a todos y a todas. Realmente un placer enorme acompañar una vez más este diálogo tan interesante, tan importante, de vital importancia para la Argentina en momentos en que el mundo nos reclama cada vez más de fijarnos en cuáles son las reales prioridades para esa construcción de ciudadanía en la óptica de derechos. Sin duda alguna que al leer el proyecto de ley y analizarlo en todas sus partes, desde ONUCIDA, desde las Naciones Unidas, nos complace poder decir que se trata de un diploma legislativo que realmente no solo toma en cuenta y en consideración todas las evidencias científicas puestas a disposición hoy en día, sino que es además un diploma profundamente enraizado en la universalidad de los derechos humanos y que sigue al pie de la letra las recomendaciones dadas por la Comisión Internacional de Expertos en materia de VIH y derechos humanos. Y no nos sorprende, Argentina ha sido un país realmente vanguardista en materia de derechos, ha sido el sur que marca el norte en la conquista de los derechos, en ese camino hacia la pretendida universalidad de los derechos humanos. Y sociedad civil ha enarbolado esa bandera y se la ha tomado con una fuerza particular porque fue siempre reconocido y es un reconocimiento ganado como el pilar fundamental de la respuesta, no solamente porque representa a la ciudadanía, a los colectivos articulados en un activismo político que madura cada vez más, que inició cuando inició la pandemia de manera casi que instintiva, más llevada por el instinto y por la necesidad de expresarse que no por una capacidad real de diálogo político que fue conquistando y estructurando a lo largo de los años hasta volverse un actor fundamental de la respuesta, del proceso reivindicativo, de darle voz a quien no tiene voz. Entonces no nos sorprende que haya nacido ahí el proyecto de ley, que haya sido construido por todos estos colectivos que representan a toda esa ciudadanía que a lo largo y ancho del país reclaman lo que es justo, reclaman poder vivir en un Estado de Derecho. Y ese diálogo con el Parlamento se ha hecho fundamental desde el inicio, es un elemento fundamental de cualquier proceso democrático. Y hoy, cuando leemos y analizamos el texto del proyecto de ley, no vemos la posibilidad de que haya algún argumento. No sabríamos cómo podría ampararse, sobre cuáles bases, sobre cuáles argumentos se podría amparar un argumento que esté en contra de alguna de sus partes. El proyecto de ley propone no solamente una atención clara y basada en la evidencia, sino que le da una fuerza imprescindible a todo el componente de derechos y de protección social. Recordemos que este año, es decir, el año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió en su sesión extraordinaria, todos sus Estados miembros, para revisar dónde estábamos con las metas a las que nos habíamos comprometido, el 90-90-90, y de ahí salió una declaración política para ir con fuerza hacia el fin de la epidemia en el 2030 en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y para hacerlo fue aprobada gracias a un grupo de países vanguardistas en materia de derechos y ahí podemos reconocer un papel fundamental de la Argentina. Recordemos que el borrador cero de la declaración política, que era el que nos hubiera gustado que fuera la declaración política en sí misma, tenía una fuerza enorme, pero luego en ese diálogo ustedes entienden que alcanzar el consenso en 193 países miembros de las Naciones Unidas no es tarea fácil. Y las negociaciones son extremadamente difíciles. Y ahí estaba ese grupo de países, liderado por algunos de ellos, entre los cuales es realmente un honor poder mencionar que estaba la Argentina, peleando precisamente para que esa declaración tuviera una contundencia real en materia de derechos humanos, en la inclusión de las llamadas poblaciones clave, término que fue acuñado epidemiológicamente porque eran las poblaciones clave para responder a la epidemia, porque ahí es donde estaban el mayor número de casos o las poblaciones vulnerables, pero que hoy reconocemos que son poblaciones clave también para algo más que eso, son poblaciones clave para mover la agenda hacia la universalidad de los derechos humanos, no es poca cosa.
Y esa declaración política se acompañó de una estrategia global de respuesta al VIH que casualmente o precisamente como la ley lo enmarca, este proyecto de ley, tiene como paradigma central poner fin a las desigualdades. Porque ya sabemos y entendemos cuál es la evidencia científica que nos lleva a responder adecuadamente a la epidemia. Pero sabemos también que el obstáculo más grande sigue siendo sigue siendo la cuestión de los derechos, siguen siendo las desigualdades, y solo si resolvemos las desigualdades podremos realmente avisorar en el horizonte el fin de la pandemia del VIH y de otras pandemias que podrán en cualquier momento surgir en la historia de la humanidad. La que surgió recientemente puso de nuevo en discusión el modelo de crecimiento económico. Nos demostró una vez más que ese modelo de crecimiento económico, después de todo, no ha hecho muy feliz al ser humano. Y no podía ser de otra manera en un mundo donde el 20% de los seres humanos acapara el 80% de los recursos y el 80% de los seres humanos vive con el 20% de los recursos, o sea, una profunda inequidad. Y es ahí entonces donde el protagonismo del legislador es fundamental, porque cuando ancla el clamor de los ciudadanos para que los derechos se hagan una realidad, una conquista cívica, una conquista que permite que el país funcione de mejor manera, porque todos sus ciudadanos se establecen en un piso de dignidad por debajo del cual no vive nadie. Un piso de dignidad precisamente fundado en derechos, por debajo del cual no hay nadie. Están todos por encima de ese piso de dignidad. Y ese piso de dignidad se construye con diplomas legislativos como este, que amparan al ciudadano, que no le regalan nada, le dan exactamente lo que le tienen que dar. El Estado, como sujeto de deberes, se coloca frente al ciudadano, que es el sujeto de derechos. Y en ese diálogo es donde surgen los derechos, es donde se hacen las conquistas ciudadanas y es donde los países progresan en la paz y en la democracia. No vemos sin duda en este momento que pueda haber algún argumento que obstaculice la aprobación de este proyecto de ley. Y si hubiera oposición, estaremos muy atentos para entender con cuáles argumentos. Porque la ley, repito, tiene todas las condiciones para basarse en la evidencia científica que tenemos hoy para la respuesta a estas epidemias. Tiene todos los elementos que fundan el diploma en la universalidad de los derechos humanos, que son además inalienables e indivisibles por definición. Y tienen un componente muy fuerte de protección social, que sabemos que es el elemento fundamental a través del cual los estados pueden garantizar esa universalidad de los derechos. Entonces no hay manera de que este proyecto de ley pueda no tener un voto favorable por todo el Parlamento y ser ley. Y nosotros desde los organismos internacionales lo esperamos, realmente lo esperamos. Y lo esperamos no solo en beneficio de la Argentina, sino porque será nuestro deber, y lo haremos con enorme placer, hacer que esta ley sea un modelo como fueron muchas otras leyes aprobadas en la Argentina y que abrieron derroteros en la región y en el mundo entero hacia esa universalidad de los derechos. Esperamos que este diploma también pueda servirnos para eso y llevarlos al resto de la región y a otros países del mundo donde todavía este diálogo no tiene lugar, no tiene una sala como esta, donde todavía la sociedad civil no logra articularse, porque la sociedad civil por definición es extremadamente pluralista, precisamente porque representa a todos los colectivos sociales. Y en toda esa colectividad es evidente que hay mil maneras de pensar, de ver y de interpretar la vida, la salud y el mundo. Pero cuando es capaz de articularse y entiende que la universalidad de los derechos requiere de un consenso, la madurez de la sociedad civil argentina muestra que tiene esa capacidad. Y entonces nosotros la abrazamos, la aplaudimos y la acompañamos. Y seguiremos haciéndolo porque entendemos que ese es el camino, es el único camino para construir ciudadanía en un mundo que nos lo demuestran los hechos recientes, no tiene muy claras las prioridades.
Ustedes saben que han disminuido tremendamente los financiamientos para cooperación internacional para resolver los problemas apremiantes de la humanidad. Sin embargo, sí hay dinero para financiar una guerra. Entonces parece que todavía no tenemos muy claras cuáles son las prioridades para construir esa paz universal que tanto anhelamos. Yo saludo realmente a todas las autoridades, a todos los diputados y diputadas que me acompañan en la mesa, a todas las personas del Ejecutivo que están en la mesa, pero de manera muy, muy especial a todos los compañeros y compañeras de los colectivos de sociedad civil, porque esto es un logro enorme. Es un diálogo que tiene ya varios años, como bien expresaron los colectivos de sociedad civil, pero no podía ser de otra manera, porque es un diálogo realmente complejo. Y sí, ha tenido un costo elevado en muertes y sufrimiento. Ya no podemos permitirnos, ya creo que hemos dialogado bastante y nosotros esperamos realmente que no demore ya su aprobación, que sea ley y la podamos llevar al mundo como un ejemplo más. Una vez más la Argentina trazando derroteros hacia esa pretendida universalidad de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Stella, coordinador de ONUCIDA para el Cono Sur.